Clara, nos podemos meter en el informe este de la UCA que pone en carne viva la situación de los jubilados, ¿no? Sí, estudios realmente que de alguna manera preocupan, son bastante dolorosos. ¿Por qué razón? Porque la Universidad Católica Argentina, a través del barómetro de la deuda social con los adultos mayores, se ocupa justamente de evaluar a través de encuestas cómo están en seguridad alimentaria y en el tema de ingresos. Bueno, el 38%, el último estudio referido justamente a seguridad alimentaria e ingresos, ha dejado demostrado que el 38%, más del 38% de los jubilados y pensionados en la Argentina no llegan a fin de mes. Miremos estos números, leámoslos bien. Solo 2 de cada 10 adultos mayores tienen ingresos superiores a 10.000 pesos mensuales. Solo el 5% supera ingresos de 20.000 pesos. Estamos hablando de aproximadamente 400.000 jubilados, teniendo en cuenta que en la Argentina hay 5.900.000 beneficiarios de contributivos. ¿Esto qué significa? Que han realizado aportes, que han tenido una historia laboral. Y hay 1,5 millones de beneficiarios no contributivos, que son pensiones asistenciales, son beneficiarios de pensiones asistenciales. Bueno, solo 400.000 superan los ingresos de 20.000 pesos mensuales. Todo esto arroja que más del 50% cobra el haber mínimo de 6.394 pesos. Haber mínimo que recién se incrementa y aumenta en septiembre de este año, y que la canasta básica para cubrir los medicamentos que se va a conocer ya el mes próximo indica que va a estar en 15.400 pesos. ¿Y PAMI cuánto le cubre de esa canasta básica? Bueno, ANSES en realidad a través del haber mínimo 6.394 pesos, pero el tema que se está de alguna manera dando en la Argentina es que al estar la inflación mucho más adelante del tema del salario en el caso de trabajadores o jubilaciones y pensiones en el caso del pasivo, el tema es que ya la canasta no la llega a cubrir ni el jubilado del haber mínimo ni el jubilado del haber medio. Entonces, a ver, lo que decimos siempre, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución, uno piensa, lo que tendría que ocurrir es que comience a desacelerar la inflación y que por otro lado se empiece a pensar en trabajar en un ingreso, en un incremento de haberes por fuera de la ley de movilidad. A ver, me voy a quedar con el tema de jubilados y la voy a saludar a Mariel Fornoni, de Management and Fit. ¿Cómo te va, Mariel? Gracias por venir, ¿eh? Un placer que nos visites. ¿Por qué me quiero quedar con este tema de jubilados para empezar a hablar? Porque a mí me da la sensación que el gobierno hizo algunas cosas que no se hicieron nunca por los jubilados, pero no capitaliza. Sí, en general ha generado muchas medidas que no se capitalizan, ¿no? Cuando uno tal vez hace trabajo más cualitativo y le pregunta a la gente cuáles fueron las mejores medidas de este gobierno, bueno, depende del segmento, pero muchos se quedan con, bueno, haber pagado los holdouts, cosas que tal vez no benefician o son cercanas a la gente, salir del cepo, que son aparte temas que preocupaban a una mínima, ¿no? Porción. Y sin embargo medidas tal vez más importantes, sobre todo en beneficios sociales y demás, no se han capitalizado. La gente no las percibe o no salen en una primera instancia. Entonces, bueno, de esto se habrá hablado mucho, ¿no? De los temas de comunicación del gobierno, de cómo algunas zonas, ¿no? Geográficas incluso, que están muy alejadas tal vez de las redes sociales y demás, hay muchas medidas que no llegan. Yo me acuerdo el momento en que se anunció la ley de reparación histórica, se hizo un viernes a la tarde por Facebook, ¿no? O cosas así que... Bueno, pero es el concepto que tiene la nueva comunicación este gobierno, entonces, ¿no? Todavía no se está capitalizando. También es cierto que estas medidas se capitalizan, las buenas y las malas, cuando se hacen efectivas. Es decir, ya no sirve el anuncio de la ley de reparación histórica, sino que lo empieza a capitalizar el gobierno cuando los jubilados empiezan a percibir. Así como también las malas, pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el aumento de gas
Bueno, el gobierno el gobierno cuando la gente tiene que ir a pagar la factura, no gobierno, cuando se anuncia. Claro, el gobierno lo que explica es eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahora están recibiendo todas las malas noticias, que es lo que sienten rápido, pero después de las malas noticias, gracias a las malas noticias, van a venir las buenas, que en algún momento las van a percibir. Ahora, da la sensación que ese tren no llega nunca. No, lo que pasa es que también las malas noticias, es decir, cuando llegue la primera factura de gas con el frío, ¿no? Sí. La primera factura fuerte de gas probablemente traiga, ¿no?, una percepción negativa, más allá de que el anuncio ya se hizo. Entonces, en esto la gente valora o cambia el humor cuando la medida se hace efectiva, para bien o para mal. ¿Cómo tienen medida la imagen de Macri, sobre todo después de los últimos acontecimientos, la marcha, el paro? Sí, nosotros tuvimos una recuperación de 1,5 puntos este mes. Veníamos de caída, veníamos de 2 meses de caída en términos del humor social, de las expectativas, y esto impactaba negativamente en la aprobación de gestión de gobierno. El mes pasado nosotros habíamos tenido por primera vez, nos daba mayor nivel de desaprobación que aprobación. Este mes se sigue manteniendo, ¿no?, una mayor desaprobación que aprobación, pero estamos con un recupero de 1,5 puntos y tenemos 42 puntos de aprobación de la gestión de gobierno. Volvemos a repetir, a ver, si uno lo mira retrospectivamente, no es poco, en función de que fue un año muy difícil, 1 año y medio de gobierno muy difícil, y que siga manteniendo estos valores. Lleva una pérdida de cerca de 10 puntos desde su inicio. No es demasiado en función a que, si lo miramos con de las medidas que se tomaron. Gestiones, sí, si lo miramos con otras gestiones, sin ir más lejos, la última de Cristina, ¿no?, que sube con el 54% en primera vuelta, y en enero con el cepo, la sintonía fina y la tragedia de 11 en febrero perdió más de 20 puntos, ¿no?, en solo un mes. No es mucho, pero bueno, evidentemente es un desgaste. Ahora, situaciones como por ejemplo la que dimos a conocer hoy, ¿no? Lorenzetti le inició una demanda por daños a Lelita Carrió, y la pelea que estalló ya digamos, ya en el escenario judicial, concretamente, entre Lorenzetti y Carrió, ¿afecta a Macri, que tiene que jugar para un lado o para el otro? No, estas son cuestiones más de microclima. La verdad que los temas que afectan son otros, ¿no? Tiene que ver con la economía, tiene que ver con la corrupción. Pero, por ejemplo, a ver, ¿por qué afectó tanto el caso López? Porque era tangible, era una cosa cinematográfica, ¿no? Los bolsos cubriéndose. Hay otras cosas que la verdad que la gente, uno vive en un microclima de mucha información y cree que todo el mundo está en esa misma sintonía. Y la verdad que la gente tiene muchos problemas muy concretos, ¿no? De llegar a fin de mes, de sacar el agua de su casa, y estos son temas muy de microclima que en general no terminan afectando. Sí, el tema, a ver, esto de la marcha del 1 de abril y después el paro del 6 de abril me parece que generaron un envión para el gobierno en términos de ese 1,6 que creció concretamente en términos de la aprobación, porque también la gente veía, ¿no?, a ver, en términos del paro fundamentalmente, bueno, veía que era mucho palo en la rueda, que el gobierno trataba de hacer cosas y que la verdad que la situación, el diálogo estaba abierto, no era una situación para generar las pérdidas que le generaba al país un paro masivo como fue el del 6 de abril. La construcción que hace el gobierno de un enemigo único, ¿no? El pasado, digamos, lo viejo, lo antiguo, que lo quiere encarnar en el peronismo y concretamente en Cristina Kirchner, ¿le puede llegar a dar resultados electorales? Mira, esta polarización, siempre la polarización, ¿no?, genera, es parte de una estrategia electoral. El tema es que me parece que se empezó muy pronto con esta estrategia de polarización, que empieza prácticamente en enero, y es mucho tiempo para sostenerla, porque en algún momento cuando vos estás polarizando con el pasado, eso te corres el riesgo de quedarte sin presente, ¿no? Sin presente y sin futuro. Es decir, la gente también quiere que le solucionen los problemas hoy. Entonces, vos no podés polarizar siempre con el pasado. Es una estrategia que da resultado, pero me parece que el gobierno la plantea mucho tiempo antes. A ver si me equivoco. Además también, perdóname, sí. Es una estrategia que puede servir en el caso de que Cristina Kirchner sea la candidata. El tema es qué pasa si Cristina decide no ser candidata. Claro. Entonces, es una estrategia que con quién van a polarizar. Claro, ¿cuál es el enemigo? No es lo mismo. No digo, pero el gobierno anterior, yo diría casi toda la década construyó polarizando con el pasado. Sí. Y le dio muchos resultados, de hecho estuvieron 12 años en el gobierno. Sí, pero vos fíjate que en términos de las elecciones, cuando llegaba el momento de la elección, no siempre polarizaban con el pasado. La polarización tenía que ver con lo que hoy también sigue siendo la misma polarización, con los neoliberales, el capitalismo, tenía que ver más con eso que con el pasado inmediato. Entonces, hay que ver cómo funciona. El tema es, me parece,
el riesgo que corre el gobierno es que en esa polarización se pierda el presente y se pierda qué está haciendo el gobierno por el presente, y también el tema de qué va a pasar si Cristina no es candidata, donde se diluye mucho más el tema de la... ¿Y a Cristina la tienen medida como una candidata fuerte en Provincia de Buenos Aires? A ver, Cristina es una candidata que tiene un techo muy bajo porque tiene un nivel de rechazo alto. Entonces, el 50% tiene un 50% de rechazo y ese es un techo bajo. Lo que pasa que en el Gran Buenos Aires tiene un piso alto, tiene un piso de 30 puntos. O sea, un nivel de imagen positiva hoy de 34 puntos, 30 puntos. Perdió este último mes. Pero también es cierto que no hay muchos candidatos que tengan un piso tan alto. Entonces, tiene piso alto, tiene techo bajo. En una elección ejecutiva, eso te diría que la pone en una mala circunstancia, ¿no? Porque no puede acceder en una ejecutiva. Pero en una legislativa donde la cuestión se abre, tiene un piso interesante. Mariel Fornoni, gracias por la visita, ¿eh? Ahora, ustedes. Muchas gracias.